Sesión número 12 de Geometría Analítica, circunferencia con centro fuera del origen. Antes de iniciar, pues quiero que analicen bien aquí la gráfica de la circunferencia, que ahora ya no se encuentra su centro en el origen, ahora se mueve del lugar. Puede estar ubicada en cualquiera de los cuadrantes, pero menos en el origen. Y al momento de moverse, el centro de aquí en adelante va a tomar valores h y k. ¿Por qué h y k? Porque si vemos aquí las ecuaciones ordinaria y general, ya utilizan las variables x y y, así es que no podemos repetirlas. Entonces de aquí en adelante el centro va a tomar las letras h y k cuando vayamos a resolver la ecuación ordinaria. Y de aquí del lado derecho tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos a seguir utilizando la distancia entre dos puntos, la distancia entre un punto y una recta, y esta nueva fórmula que no está nueva porque ustedes ya la vieron en primer semestre en álgebra. Esto es un binomio al cuadrado, que es lo que vamos a repasar ahorita antes de entrar al tema. Repaso de binomio al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Recuerden, un binomio al cuadrado. ¿Por qué binomio? Porque entre paréntesis se encuentran dos términos algebraicos. Y recuerden que por ser dos términos se llama binomio, y estar entre paréntesis elevados al cuadrado significaba que ustedes tenían que poner dos veces ese binomio y multiplicarlo. Pero ese era el método desarrollado. Existía también el método simplificado, donde ustedes solamente con esta fórmula podían desarrollar un binomio al cuadrado, que vamos a analizar. Este binomio tiene dos términos, el primer término y el segundo término algebraico. Y aquí está representado con letras lo que vamos a hacer. ¿Qué significaba? La A representa el primer término. Eso significa que vamos a elevar al cuadrado nuestro primer término. Ese va a ser nuestro primer resultado. El segundo resultado es 2 por A por B. Afuera del paréntesis vamos a poner un 2 y lo vamos a multiplicar por la A y por la B, dependiendo de los números o letras que estén ahí. Pero yo les tengo una propuesta más fácil, que ustedes saquen el doble del número que esté dentro del paréntesis y lo multipliquen por la literal. El doble del número por la letra. Es la manera más correcta o más fácil de desarrollarlo, ¿no? Y como tercer resultado, el segundo término lo vamos a elevar al cuadrado. Pero vamos a verlo con ejemplos de números. Vamos a suponer, este es un binomio al cuadrado. Yo en álgebra les pedí desarrollenme en la forma simplificada de ese binomio al cuadrado. Significa que ustedes tienen que encontrar estos tres resultados en base a esta fórmula. Aquí el primer término es el x y mi procedimiento dice eleva al cuadrado el primer término. El primer término es x, entonces el cuadrado de x es x cuadrada. El segundo resultado dice el doble del primer término por el segundo. Yo les había explicado, ponen un 2 imaginario acá afuera y multiplican 2 por x y luego por menos 5. Pero la forma más fácil es el doble del número por la letra. El único número que hay aquí es el menos 5. El doble de menos 5 es menos 10. Menos 10 por x nos quedan menos 10x. Y nuestro tercer resultado dice eleva al cuadrado el segundo término. Mi segundo término aquí es menos 5. Menos 5 elevado al cuadrado nos da a 25 positivo. Recuerden la ley de los signos, menos por menos nos da más, o la ley de la potencia que dice todo número negativo al cuadrado es positivo. Y aquí ya tenemos desarrollado este binomio al cuadrado, que no necesitamos de poner dos veces el binomio y desarrollar toda esa multiplicación. Solamente siguiendo estos tres pasos podemos nosotros desarrollar cualquier binomio al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. X menos 3 al cuadrado. Siguiendo el reglamento que tenemos aquí o siguiendo los pasos. El cuadrado del primer término.
el primer término es x. El cuadrado de x sería x cuadrada. Vamos a agregarle aquí la segunda respuesta. Aquí el procedimiento dice el doble del primer término por el segundo término. O sea que ustedes tienen que multiplicar 2 por x por 3. Pero lo más sencillo sería el doble del número. El doble de más 3 es más 6. Más 6 por x más 6x. ¿Ok? Entonces también lo pueden hacer de esta manera. O poner el 2 imaginario, que sería 2 por x, 2x, 2x por 3 nos da 6x. Pero muchos me comentaron que se les hacía más fácil hacerlo al revés. 2 por 3, 6 por x, 6x. O sea, el doble del número por la letra. Y como tercer resultado tenemos que elevar al cuadrado el segundo término. El segundo término es 3. El cuadrado de 3 nos da más 9. Entonces este es solamente un repaso de lo que era binomio al cuadrado en álgebra, porque este proceso lo van a desarrollar ahorita dentro de los procedimientos que veamos de circunferencia con centro fuera del origen. Entrando al ejemplo número 1, nos dice graficar y calcular la ecuación ordinaria y general de la circunferencia con centro en 1,2 y el radio mide 3 centímetros. Ok, entonces de aquí en adelante vuelvo a repetir las ecuaciones. Ahora cuando la circunferencia se encuentre fuera del origen se va a llamar ordinaria y general. Entonces vamos a hacer cada uno de los pasos. Lo primero es graficar. Abrimos nuestro plano cartesiano y ubicamos primeramente el centro de la circunferencia, que dice 1,2. A partir del origen buscamos 1 en x, 2 en y y ponemos nuestro centro. Pero dice que el radio mide 3 centímetros. O sea que a partir del centro nosotros podemos abrir a la derecha el compás 3 centímetros, a la izquierda, o sea, 3 rayitas hasta acá, hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque es lo que nos están guiando aquí en las unidades del plano cartesiano. Nunca lo abran hacia en forma diagonal, hacia arriba o hacia abajo, así en diagonal. ¿Por qué? Porque no es la misma distancia en diagonal que lateral o hacia arriba y hacia abajo. Así es que contamos a la derecha 3 rayitas que equivalen a 3 centímetros y ese será nuestro radio. Y a partir del centro al radio pues abrimos el compás y giramos para poder elaborar nuestra gráfica, nuestra circunferencia. Ya tenemos aquí nuestra primera parte, la circunferencia elaborada, la gráfica. Continuamos, vamos a elaborar primeramente la ecuación ordinaria. Pero vamos a poner aquí nuestros datos. Tenemos que hay centro en 1,2 y que hay radio 3 centímetros. Para poder elaborar mi ecuación ordinaria ocupo dos datos. Ocupo centro y ese centro lo voy a sustituir aquí en la ecuación. Pero el centro lo vamos ahora a representar con dos letras que se llaman H y K, como lo mencioné ahorita en la anterior presentación. El primer número del centro va a ser la H, el segundo va a ser la K. ¿Qué es lo que voy a sustituir aquí? La X y la Y son variables fijas que ya son parte de la ecuación y no van a tener valores. Entonces, como ocupamos sustituir otra X y Y, pues no, lo único que daba es cambiar las letras, ¿no? Ahora va a ser H y K al centro y se van a sustituir en estos espacios. Y se ocupa sustituir el radio. Entonces ocupan dos elementos solamente, el centro y el radio. Para los siguientes ejemplos ustedes preocúpense de tener centro y tener el valor del radio. Con esos dos elementos ya pueden desarrollar la ecuación. Es que vamos a ir sustituyendo paso por paso para que ustedes vean.
abrimos paréntesis, dice x menos la h y nos vamos al centro porque el centro es el que tiene la h y es el primer número y vale 1. Lo ponemos aquí, 1, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, más, abrimos paréntesis y llenamos el paréntesis de la y. Dice y menos de la fórmula y lo que vale la k. La k vale 2. Cerramos paréntesis, le vamos al cuadrado, igual. Y ahora sigue poner el valor del radio, pero elevándose al cuadrado, como dice aquí la fórmula. El radio vale 3 y lo elevamos al cuadrado. Hasta aquí lo que hicimos es sustituir la ecuación ordinaria. Pero ¿cuál va a ser el valor de la ecuación ordinaria? La que yo les voy a pedir en los ejercicios. Lo único que ocupan hacer es elevar al cuadrado este radio. O sea que reescribimos todo. X menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Y al momento de que elevan al cuadrado ese radio, 3 al cuadrado nos da 9. Esa va a ser mi ecuación ordinaria de la circunferencia con estos datos, que el centro es 1,2 y el radio mide 3. Entonces, como ustedes ven, lo único que hicimos es sustituir centro y radio y el radio elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte de las ecuaciones. Ya graficamos, ya calculamos la ecuación ordinaria. Falta la ecuación general. La ecuación general va a salir de aquí, de la ordinaria. Entonces, vamos a ponerlo acá. La ecuación general, esa es la forma de la ecuación general. Vamos a ver los elementos. Los elementos dice x cuadrada, y cuadrada, cx, dy y la e. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener que ordenar todos estos elementos así. Primero los de potencia mayor, empezando con x y y. Luego los que no tienen potencia, igual, primero x y al final los números, igualada a 0. Recuerden, cuando habla en su forma general, esta es la principal característica, que está igualada a 0. Agarro mi ecuación ordinaria. Esto es lo que tuvimos hace rato aquí como ejercicio. La ecuación ordinaria de este ejercicio aquí la tenemos. Ahora sí ya llega el turno del tema que miramos como repaso, los binomios al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un binomio al cuadrado de x y ahora aquí tenemos un binomio al cuadrado con la letra y. Así es que hay que resolver esos binomios al cuadrado y aquí abajito poner todos los resultados que obtengamos. Entonces primero empezamos con el binomio de x. Dice, aquí la fórmula nos dice que el primer término lo elevemos al cuadrado. Aquí me dice a al cuadrado, pero yo me enfoco acá en mi binomio. El primer término es x. El cuadrado del primer término es x cuadrado. Esto es lo que nos dice el primer resultado del binomio. El segundo, acuérdense que nos decía el doble del número por la letra. Así es que vámonos aquí con el número. El número que tenemos es menos 1. El doble de menos 1 es menos 2. Menos 2 por x nos da menos 2x. ¿Ok? Y nos falta un tercer resultado de este mismo binomio, que acá lo tenemos en la fórmula, que dice b cuadrada. B cuadrada significa elevar al cuadrado el segundo término. El segundo término aquí es menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado el menos 1. Menos 1 por menos 1 nos da a más 1. Recuerden la ley de los signos. Menos por menos nos da más. O la ley de la potencia. Todo número negativo elevado al cuadrado nos da positivo. ¿Okay? Y ahí tenemos los tres resultados de este binomio de x. Vamos a sumarle, aquí nos dice la fórmula, vamos a sumarle el binomio de y vamos a hacer lo mismo. Vamos a resolver este binomio. Empezando aquí de nueva cuenta, el primer resultado dice que el primer término lo elevemos al cuadrado. El primer término aquí es y. El cuadrado de y es y cuadrada. El segundo resultado,
habíamos dicho que era el doble del número por la letra. El doble acá en el ejercicio, el doble de menos 2 es menos 4. Menos 4 por y tenemos menos 4y. Y por último, el tercer resultado dice aquí b cuadrada, que elevemos al cuadrado el segundo término. Menos 2 elevado al cuadrado nos da a 4 positivo. Repito, menos 2 por menos 2 nos da a 4 positivo. Pero si ustedes lo ponen en su calculadora, recuerden la ley de las potencias, todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Igual a 9. Ahora sí ya tenemos muchos resultados, algo similar a lo que tenemos aquí, a lo que debemos de tener como ecuación general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que acomodarlo como dice aquí la ecuación general. Primero los términos elevados al cuadrado empezando por x y por y. Después todos los términos que no tengan potencia empezando por x y por y. Y a lo último los números. Empezamos aquí. Todo lo que yo acomode aquí no va a cambiar de signo porque están en su mismo lugar. ¿Qué es el mismo lugar? Detrás de la igualdad. Todo lo que yo mueva detrás de la igualdad no va a cambiar de signo, al menos de que yo mueva este 9 hacia el lado izquierdo, entonces sí cambia de signo. Pero por ejemplo aquí, x cuadrada, yo lo voy a dejar en su mismo lugar y no pasa nada. Se queda con su mismo signo. Me dice ahora que acomode también la y cuadrada. La y cuadrada aquí está sumando, así lo paso, lo dejo sumando, porque no lo estoy moviendo del lugar, los estoy acomodando. Ahora dice, acomoda la x. La x dice menos 2x, lo acomodo aquí a un lado. Ahora me dice, acomoda la y, la que no tiene potencia. Dice menos 4y, lo acomodamos aquí a un lado. Y por último dice todos los números. Tenemos al 1, aquí lo ponemos, no cambia de signo. Tenemos al 4, ahí lo ponemos, no cambia de signo. El único que vamos a mover es el 9. El 9 lo mandamos hacia el otro lado. Es el único que se mueve y el único que cambia de signo. Así es que el 9 de estar positivo lo mando negativo igual a 0. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, lo único que hicimos es acomodar los términos en base a lo que dice la fórmula. Para finalizar, pues ya tenemos el x cuadrada, el y cuadrada, la x, la y, pero aquí en la letra E existen tres números. Hay que sumar y restarlos y dejar solo un número, porque la fórmula aquí me dice que solamente debe de haber un número al final. Así es que sumamos y restamos. 1 más 4 nos dan 5, menos 9 nos dan a menos 4. Entonces vamos a acomodar de nueva cuenta todo. X cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 4y. Y estos tres números se van a convertir en uno, que es menos 4, igual a 0. Y ahora sí, ya con esto terminamos. Y esta sería la ecuación general de esta circunferencia. Entonces, aquí lo importante es que aprendan a desarrollar estos binomios al cuadrado. Continuando con el ejemplo número 2. Es la segunda situación que tenemos, igual que cuando miramos circunferencia con centro en el origen. El primer caso era cuando les daba el radio, ahora les doy una coordenada donde toca el radio. Y las instrucciones nos dicen graficar y calcular la ecuación ordinaria y general de la circunferencia con centro en menos 2, 3 y el radio toca el punto 1,1. Ok, entonces lo primerito que debemos de hacer es graficar. Abrimos nuestro plano cartesiano y ubicamos el centro. El centro está en menos 2,3. A partir del origen, menos 2 en x
13 en Y. Ponemos un punto. Y no, también tenemos aquí que toca el punto 1,1 el radio. O sea que tenemos que ubicar un segundo punto, que es el otro extremo del radio. Uno en X, uno en Y. Y lo que debemos de hacer es abrir nuestro compás del centro hacia la coordenada del radio para poder hacer la circunferencia de esta manera. Y ahí quedaría nuestra gráfica. Y vamos a poner aquí, antes de calcular la ecuación ordinaria, que es nuestro siguiente paso, vamos a poner nuestros datos. Tenemos centro y tenemos una coordenada del radio. Tenemos esas dos cosas, más sin embargo, no tenemos cuánto vale el radio. ¿Ok? Lo que tenemos que calcular aquí es el radio, la distancia que hay del centro a la coordenada del radio, y esto lo vamos a obtener con la distancia entre puntos. Y para poder elaborar esta fórmula, los dos puntos que tenemos aquí, el centro y el radio, pues hay que nombrarlos como x1y1, x2y2 para poder desarrollar esta fórmula. El centro va a ser nuestro punto número 1 y el extremo del radio el punto número 2. Y empezamos a sustituir, dice x2 que vale 1 menos de la fórmula el x1 que vale menos 2. Y aquí tenemos dos números negativos. Recuerden, cuando había dos números negativos se convierte en más. Vamos ahora con el paréntesis de y. El paréntesis de y nos dice y2 que vale 1 de nueva cuenta menos de la fórmula y1 que vale 3. Y ahí ya sustituimos la fórmula de distancia entre dos puntos. Hay que desarrollar lo que está dentro del paréntesis. Dice 1 más 2 nos quedan 3. 1 menos 3 nos quedan menos 2. ¿Sí? Sigue elevar al cuadrado lo que quedó adentro del paréntesis. 3 elevado al cuadrado nos da 9. Menos 2 elevado al cuadrado nos dan 4 positivo. Porque recuerden, todo número negativo al cuadrado es positivo. Sigue sumar lo que está dentro de la raíz, que sería 9 más 4 nos da 13. Y sacarle al final, pues ya la raíz a ese número, raíz cuadrada de 13 nos da 3.60. Eso significa que mi radio, este segmento de color azul, vale 3.60. Y ahora sí ya tenemos los dos elementos que ocupamos para poder generar nuestra ecuación ordinaria, que es el centro y el radio. Así es que este radio lo voy a poner aquí dentro de mis datos. El radio vale raíz cuadrada de 13, que es 3.60, y ya tenemos nuestro radio. Entonces continuamos a elaborar la ecuación ordinaria. Ya tenemos aquí nuestros datos. Recuerden que los dos elementos que ocupamos es centro y radio. Y para poder elaborar esta ecuación ordinaria, al centro hay que ponerle arriba nuestras letras guías, porque el centro toma valores h y k. ¿Okay? Entonces hay que sustituirlo, el centro y el radio, y empezamos. Abrimos paréntesis, dice x menos de la fórmula menos lo que vale la h, y la h vale menos 2. Así es que aquí lo ponemos el menos 2. Cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado. Pero aquí, como hay dos negativos, estos dos negativos se convierten en más. Sumamos el siguiente paréntesis, y menos lo que vale la k, que la k vale 3. Cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, igual, aquí no hay conflicto de signos, igual al radio, que el radio vale 3.60. 3.60 elevado al cuadrado. Entonces el único donde hubo conflicto de signos es aquí, ¿no? Porque hubo dos negativos, se convierte en más. Entonces la ecuación ordinaria, pues aquí lo único que hicimos es sustituir el radio y el centro. Para poder encontrar la ecuación ordinaria, recuerden que hay que elevar al cuadrado el radio. Ok, entonces reescribimos todo, x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, igual 3.60 al cuadrado nos va a dar 12.99.
Pero vamos, recuerden la lógica que yo les dije en días pasados. Si yo elevo al cuadrado algo que a algo que le saque raíz cuadrada, a un número donde viene de raíz cuadrada, pues se devuelve a su número anterior. Entonces el 3.60 elevado al cuadrado se devuelve al 13, ¿no? Quedando aquí a 13. Quedamos ¿por qué? Porque yo estoy elevando al cuadrado un número que viene de una raíz cuadrada. Y ahí tenemos nuestra ecuación ordinaria. ¿Okay? Ahora vamos a transformar esa ecuación ordinaria a la ecuación general para poder terminar este ejemplo número 2. Y yo voy a ocupar mi ecuación ordinaria. Así es que aquí tengo mis datos. Mi ecuación general dice que debe de tener esta estructura: x cuadrada más y cuadrada más la x más la y más los números. Pero eso lo voy a obtener a partir de mi ecuación ordinaria. Y lo voy a transformar con este tema que ya miramos, que es de binomios al cuadrado. Así es que empezamos a desarrollar ahora el binomio de x. Dice que el primer resultado tengo que elevar al cuadrado el primer término. El cuadrado del el primer término es x, lo elevamos al cuadrado, pues quedaría como x cuadrada. El segundo resultado dice el doble del número por la literal. El doble de 2 positivo es 4 positivo. 4 por x, 4x. Y por último dice aquí, hay que elevar al cuadrado la b, o sea, el segundo término, que aquí sería el número 2. 2 positivo elevado al cuadrado, pues sería más 4. ¿Okay? Ahí tenemos los tres primeros resultados de lo que es el binomio de x. Hay que sumarle los tres resultados del binomio de y. Hay que desarrollarlo también. Y dice el cuadrado del primer término. Aquí dice el cuadrado del primer término. El primer término aquí es la y. Y elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque y al cuadrado es y cuadrada. Ahora dice el doble del número por la literal. El doble de menos 3 es menos 6. Menos 6 por y queda a menos 6y. ¿Okay? Y por último dice elevar al cuadrado el segundo término. El segundo término aquí es menos 3. El cuadrado de menos 3 es más 9. Porque menos 3 por menos 3 es 9. O ustedes ya saben la ley de la potencia con signo, que todo número negativo al cuadrado es positivo. No es lo mismo el doble de 3 que 3 al cuadrado. ¿Ok? El doble es multiplicarlo por 2. Menos 3 por 2 nos da menos 6. Pero menos 3 al cuadrado nos da más 9. Y vamos a igualarlo al 13. Ya tenemos toda la expresión algebraica. Lo único que queda es acomodarlo como dice la fórmula. Primero los términos al cuadrado, empezando por x y luego por y. X cuadrada y luego le sigue el y cuadrada. No van a cambiar de signo porque están en su mismo espacio. Ahora siguen los términos sin potencia, o sea, la x y luego la y. Ponemos nuestro 4x, ponemos nuestro menos 6y y luego los números. Los números que están más 4, más 9. Y este 13 que está del otro lado, pues lo vamos a mover hacia el otro lado con su grupo de números, que el 13 de estar positivo lo mandamos negativo y del lado derecho pues ya no vamos a tener nada, por eso se pone un 0. ¿Okay? Entonces el único que se mueve es el que está después del igual, se va a mover a la izquierda como negativo. ¿Okay? Entonces ya cumplimos con el acomodo de la fórmula, pero aquí al final recuerden solo debe de existir un número, quiere decir que todos estos números se van a sumar y restar y se va a dejar uno solo. Entonces dice 4 más 9 nos dan 13, menos 13 nos da 0.
Como el número resultante es 0, pues no es necesario poner el 0. Se quedaría el x cuadrada más y cuadrada más 4x menos 6y igual a 0. ¿Por qué? Porque todos estos de aquí al sumar y restar pues desaparecen, ¿no? Por ser un 0 el resultado. Quiere decir que esa es mi ecuación general de la segunda situación. ¿Cuál es la segunda situación? Cuando les doy el centro y se les da una coordenada del radio. Ok, faltaría el ejemplo número 3. Ejemplo número 3 o situación número 3. El problema número 3 nos dice que tenemos que graficar una circunferencia donde en la circunferencia pasa tangente una recta. Ok, entonces aquí nos dice graficar y calcular la ecuación ordinaria y general de la circunferencia con centro en menos 1 y la recta 3x más 6y menos 12 igual a 0 pasa tangente a la circunferencia. Así es que vamos primero a dibujar la circunferencia. Nos está diciendo que el centro está en menos 1. A partir del origen menos 1 en x, menos 1 en y. Hay que ubicar esta recta. Esta recta en un video siguiente les voy a explicar cómo se grafica, pero aquí se las voy a dejar. Cómo graficar las rectas cuando están con ecuación, ¿no? Yo aquí ya se las dejo graficada, pero en siguientes videos les voy a explicar cómo. Quiere decir que cuando ustedes tengan el centro y ya tengan graficada la recta, lo único que van a hacer es abrir su compás del centro hacia la recta de esta manera. ¿Para qué? Para aquí ya empiecen a dibujar su circunferencia de tal manera que la recta quede tangente, o sea, pase por un punto externo a la circunferencia. Toque un punto de la circunferencia nada más. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Antes de calcular la ecuación ordinaria, pues vamos a poner lo que tenemos de datos. Tenemos el centro que está en menos 1. Tenemos también esta recta, que aquí está su ecuación, que dice 3x más 6y menos 12 igual a 0. Y lo que no tenemos es el radio, que es lo que más nos interesa. A nosotros nos interesa saber cuánto mide este radio para poder generar mi ecuación ordinaria. Así es que para poderlo calcular, pues tenemos aquí nuestra fórmula de distancia entre un punto y una recta, que es la que tenemos acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que se ocupa para utilizar esta fórmula? Se utilizan las letras A, B, C minúsculas, A, B minúsculas. ¿Dónde se encuentran estas fórmulas? Estas letras. Se utiliza también la X y la Y. El X y el Y van a ser del centro. La A, la B y la C van a ser de la ecuación de la recta. Ya les había comentado yo en videos pasados que quién era la A. La A se encuentra detrás de la X, quiere decir que la A aquí vale 3. La B se encuentra detrás de la Y, o sea que la B vale 6. Y la C se encuentra en la tercera posición, que vale menos 12. Así es que de esta manera vamos a encontrar el radio, vamos a empezar a sustituir. La A, que vale 3, va a estar multiplicando a la X, que la X aquí vale menos 1. Voy a ponerlo entre paréntesis, el menos 1. ¿Okay? Ahora dice que le voy a sumar el valor de la B. Pero la B, aquí en este caso, vale 6 positivo. Lo vamos a poner tal como aparece ahí. 6 positivo. Y está multiplicando a la Y, que la Y vale menos 1. Ponemos entre paréntesis el menos 1. Y por último dice se va a agregar el valor de C. El valor de C vale menos 12. Así lo vamos a poner como menos 12. Y en la parte de abajo dice que vamos a elevar al cuadrado la A y la B. La A vale 3, o sea que sería 3 al cuadrado sumado con lo que vale B, que la B vale 6 elevado al cuadrado también. Aquí nos está diciendo que lo elevemos al cuadrado. Entonces hasta aquí lo único que hicimos es sustituir la fórmula. Vamos a desarrollarla por partes. Primero se desarrollan
las multiplicaciones y elevamos al cuadrado en la parte de abajo, quedando 3 por menos 1, menos 3. 6 por menos 1, menos 6, y bajamos el menos 12. Y en la parte de abajo ponemos 3 al cuadrado, quedarían 9, 6 al cuadrado quedarían 36, sumándose con el 9. Entonces lo hicimos por partes, primero las multiplicaciones, después elevamos al cuadrado. Vamos a hacer la siguiente parte, que es sumar o restar los números que están en la parte de arriba, quedando menos 3, menos 6, menos 12 queda como menos 21, y en la parte de abajo 9 más 36 quedaría 45. Si ustedes recuerdan, en temas pasados les había comentado que estas barritas que están en la parte de arriba se les llama valor absoluto. Valor absoluto significa que si nosotros tenemos un número negativo aquí, lo vamos a cambiar a positivo. Si está positivo, pues pasa positivo de todos modos. Pero no significa que le van a cambiar el signo, que de más a menos o menos a más. La única función es de que si cae número negativo aquí, hay que pasarlo a positivo. Entonces queda 21 positivo entre raíz cuadrada de 45. Elaboramos esta división. 21 entre raíz cuadrada de 45 nos va a dar 3.13. Quiere decir que esto es lo que vale nuestro radio, 3.13. Y lo voy a poner aquí en los datos del problema. Radio igual a 3.13. ¿Okay? Y borro todo lo de acá, lo del proceso de la distancia. Después lo anotan ustedes. Y ya tengo mis dos elementos ahora sí para calcular la ecuación ordinaria. Tengo centro y tengo radio. Que mi ecuación ordinaria, ya saben que aquí está su estructura, su forma, y que utiliza las letras H y K y R. Ya tengo R, pero ahora el centro le borramos el X, Y porque esas las utilizamos para la distancia, y ahora le ponemos H y K porque esas son las letras que se utilizan en la ecuación ordinaria. Así es que vamos a sustituirlo. Abrimos paréntesis, X menos lo que vale la H, que vale menos 1. Cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado. Aquí, como quedaron dos negativos, lo vamos a hacer positivo. Más, abrimos paréntesis, Y menos la letra K que vale menos 1. Cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado. Estos dos negativos al juntarse, pues ya saben que se hace positivo cuando quedan dos negativos en medio. Igual al radio, que vale 3.13 elevado al cuadrado. Entonces vamos a lo único que hacemos en esta parte es elevar al cuadrado el radio para poder tener nuestra ecuación ordinaria. Así es que reescribimos todo lo demás. X más 1 al cuadrado más Y más 1 al cuadrado igual 3.13 al cuadrado nos da 9.79. Y esta sería mi ecuación ordinaria. ¿Okay? Entonces, lo único que nos haría falta es la ecuación general. Y esa la obtenemos a partir de la ecuación ordinaria. Si ustedes ven, terminamos en lo mismo haciendo ecuación ordinaria y general. Lo único que cambia es el inicio. ¿Okay? Como esté planteado el problema. Situación 1, situación 2 o situación 3. Así es que aquí tenemos ya los datos de este problema, el centro y el radio. Pero como vamos a elaborar la ecuación general, lo único que ocupamos es la ecuación ordinaria, y aquí la tenemos, porque en base a esto del binomio al cuadrado, pues hay que desarrollar los binomios. Empezamos por el binomio de x. El binomio de x dice, elevamos al cuadrado el primer término. El primer término dice que es x. El cuadrado de x sería x cuadrada. Aquí ponemos nuestro siguiente resultado. Dice el doble del número por la literal. El doble de 1 es 2 positivo. El doble de 1 positivo es 2 positivo. 2 por x
nos da 2x. Dependiendo del número que tengan aquí, el signo, ustedes le sacan el doble. Si hubiera sido menos 5, el doble es menos 10. Pero aquí el número es 1, el doble de 1 es 2. Y multiplicado por la letra, pues sería 2x. Ahora, como tercer resultado dice eleven al cuadrado el segundo término. El segundo término es 1. 1 al cuadrado sería 1 de nueva cuenta, ¿no? Porque 1 por 1 es 1. Y ya tenemos aquí nuestros tres resultados del binomio de x. Así es que vamos ahora con el binomio de y. Hay que sumarle el binomio de y. El binomio de y dice eleven al cuadrado el primer término. El primer término es y. O sea que y elevado al cuadrado quedaría como y cuadrada. El segundo resultado dice el doble del número por la letra. El doble de más 1 es más 2. ¿Ok? Por la literal, 2 por y nos queda más 2y. Y el tercer resultado es el cuadrado del segundo. El cuadrado del número 1 sería más 1. Porque 1 por 1 es 1 igual a 9.79. ¿Okay? Entonces vamos a tener que ahora acomodar en base a la ecuación general. Primero los términos al cuadrado empezando por x y por y. Después los términos que no tienen potencia empezando por x y por y. Y al último los números. Entonces aquí entre todas estas expresiones pues empezamos con el x cuadrada y después con el y cuadrada. Lo pasamos tal como están. Porque no los estamos moviendo, los estamos acomodando. Después siguen los términos sin potencia empezando por x y después por y. Aquí está un 2x y acá está el 2y. Dice que a lo último todos los números. Los números sería el más 1. De nueva cuenta el más 1. Y este 979 hay que moverlo hacia adentro para que se junte con los otros números que tenemos aquí. Porque recuerden que la ecuación general es igualarla a 0. Y al momento de mover este 979 hacia el otro lado, pues ya va a haber un 0 del lado derecho. Pero este 979 lo vamos a enviar como negativo igual a 0. Y como último paso, lo único que debemos de hacer es sumar y restar estos números para que quede uno solo. 1 más 1 menos 9.79 nos quedan menos 7.79. Ahora vamos a ver, a comprobarlo. Saquen su calculadora y reescribimos x cuadrada más y cuadrada más 2x más 2y. Pongan eso en su calculadora y comprueben que si sea menos 7.79 igual a 0. Y esta sería la ecuación general de esta circunferencia que tiene una recta que pasa tangente. Entonces ya conocen los procedimientos de cada una de las situaciones de la circunferencia cuando el centro está fuera del origen. Son las mismas situaciones cuando el centro está en el origen. Lo único que cambia aquí es que el centro ya va a tener su coordenada y va a tener el mismo procedimiento, pero lo único que cambia también son las ecuaciones, ya no van a ser canónica y general, ahora es ordinaria y general. Entonces aquí llegaría nuestra sesión, nos vemos el siguiente video.